Hola a todos, bienvenidos a Comicaya, vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y hoy hemos salido al campo a recoger unas setas y hemos tenido suerte. Mirad lo que hemos encontrado, unas setas de chopo, y con ellas hemos hecho unas croquetas que nos han quedado fenomenal. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. Y ahora, como siempre, nos lavamos las manos y comenzamos. Mirad lo que hemos encontrado aquí. Unas setitas de chopo, ¡qué ricas! Vamos a cogerlas. Bueno, ya estamos en casa con nuestras setas recogidas y limpias y vamos a comenzar nuestra receta. Y para ello vamos a picar unos ajos. Mirad qué setas más ricas, recién cogiditas. Bueno, vamos a continuar con nuestra receta y para hacer estas croquetas lo que tenemos que hacer es picar las setas en trocitos pequeños para que luego nos las encontremos en la boca cuando nos comamos las croquetas. Ahora el paso siguiente es poner mantequilla a fundir en la sartén y seguido vamos a echar los ajos picados y los vamos a dorar. Si queréis darle un poco de alegría, un poquito de cayena. La cocinamos y luego la retiramos, porque si no, el que se la encuentre le va a salir humo por las orejas. En el momento en el que tengamos los ajos dorados, el paso siguiente a seguir es añadir las setas picadas para cocinarlas. Recordar añadirle una pizca de sal. Las setas soltarán bastante agua, pero no os preocupéis, que luego se evapora y mirad, se queda en esto. Con las setas ya cocinadas, vamos a añadir la harina y la vamos a cocinar un par de minutos. Y una vez cocinada la harina, vamos a añadir la leche en 2 o 3 veces poco a poco y vamos a ir dándole vueltas para que se integre todo bien. Y de esta forma nos quedará una masa para las croquetas sin grumos. Ya veréis qué ricas nos quedan. Y recordar añadir un poco de sal también aquí, y también un poco de pimienta molida. Y ahora nos toca dar vueltas constantemente hasta que hagamos la masa de nuestras croquetas. Mirad, ya lo tenemos listo. Con la masa de las croquetas ya lista, en un recipiente vamos a añadir un chorrito de aceite y le vamos a dar por todas las paredes para que no se nos pegue la masa. Vamos a ponerla dentro y la vamos a dejar refrigerar por lo menos 6 horas. Si es de un día para otro, muchísimo mejor. Y recordar poner un papel film para que no se seque la superficie. Y ahora nos toca dar forma a las croquetas. Y para ello, lo primero que vamos a hacer en un plato es poner 3 huevos y batirlos. Y esto que voy a hacer es el truquito para que no se nos pegue la masa de las croquetas en las manos. Nos vamos a untar un poquito de aceite y vamos a moldear nuestras croquetas sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer bolitas. Así como esta, mirad qué bonita. Y cuando tenga forma, la vamos a poner en pan rallado. Vamos a hacer unas cuantas más y como os digo, primero lo vamos a pasar por pan rallado.
Y ahora que ya tenemos hechas unas cuantas croquetas, las pasamos por pan rallado primero. Seguido, las vamos a poner en el huevo batido, así como veis, y las vamos a mojar bien con el huevo batido. Y una vez bien empapadas con el huevo batido, las vamos a poner otra vez en el pan rallado para embadurnarlas bien. Y ya finalmente les damos la forma deseada y las ponemos en un plato para freírlas después. Como veis, ya las tenemos preparadas y ahora lo que tenemos que hacer es poner abundante aceite a calentar para luego, cuando esté caliente, freír nuestras deliciosas croquetas. Recordar tener el aceite bien caliente. Este proceso de freír con el aceite bien caliente nos va a costar un par de minutos como mucho. Y las tenemos listas, como podéis ver. Las sacamos a un papel absorbente para quitarle el exceso de grasa y ya tenemos listas nuestras deliciosas croquetas. ¡Qué bien huelen! Mirad qué bien nos han quedado. Mirad qué bien nos han quedado las croquetas. Están cojonudas, mira, mira. Bueno, pues ya habéis visto qué receta tan sencilla y lo bien que nos ha quedado. Espero que os haya gustado la receta y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y aquí os dejo los ingredientes. ¡Buen provecho a todos!